La noticia, claro, pasa este martes por la justicia, reforma justamente en el Congreso de la Nación. Allí está Fernando Alonso. Fernando. Más repercusiones y claro, si pasa hoy por ahí, imagínense lo que va a ser mañana, con todo lo que se avecina alrededor del Congreso, con toda la movilización que va a haber y atención, porque se señala que va a estar muy custodiado el ingreso, sobre todo por aquellos que presumen de alguna manera que se puede llegar a impedir el ingreso a legisladores. Ojalá esto no suceda. Pero hoy ocurrió algo, además de todo lo que ya reflejamos. La diputada Carrió hizo uso de la palabra y allí, extrañamente, al margen de hablar de los proyectos, hizo una acusación, denunció un pacto entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta de la Nación. Habló inclusive de la condición de peronista del presidente de la Corte Suprema, que vive en Santa Fe, y también habló de la posibilidad del manejo de dinero que ahora va a tener la Corte Suprema con esta reforma y estas instrucciones que hoy osó, según para ella, proponer la Corte Suprema a esta reforma judicial. Así lo hizo Carrió. Acá hay un pacto. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Y gracias a Dios siempre sospeché de este presidente, pero hay un pacto. ¿Qué es lo que retiene el Poder Judicial? El pacto. ¿Qué es lo que le da el gobierno al presidente de la Corte? Espero que el resto de la Corte no esté en este pacto. Lo que le da es el manejo del dinero, el manejo del presupuesto y el manejo del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución. Es decir, que ayer le sacaban todo más allá de lo que dice la Constitución y hoy le dan todo, incluso más allá de lo que dice la Constitución. Acuerdo espurio de punta a punta. Generó diversas repercusiones las declaraciones del diputado Ernesto Sanz, quien afirmó que la economía en la Argentina no está bien y también destacó su deseo de que esto continúe por lo menos hasta las elecciones de octubre. Estamos viendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Error tras error de gestión. Todo eso lo metes en un combo, le sumás periodistas que logran estas pruebas y además todo un humor social y tenés lo que tenés, movilización, manifestación y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Por su parte, la diputada Fernández Sagasti, mendocina como Sanz, lo criticó duramente y dijo que el deseo de que todo empeore es habitual en él. La verdad que nosotros estimamos que estas declaraciones son totalmente desafortunadas, que busca con sus intereses personales básicamente desearle la miseria a la mayoría de los argentinos. Y él es el mismo senador que dijo que la asignación universal por hijo se iba a ir por las canaletas de la droga y el juego. Hecho que todos recordamos que fue altamente repudiado por sectores muy amplios de la sociedad. Y trabaja, por ejemplo, promoviendo corridas monetarias y deseando en realidad que volvamos a épocas como son las de 2001, donde ellos conducían los destinos de la Argentina. La oposición lo que tiene que hacer es tratar de construir una alternativa superadora y no tratar de pensar en desear que al gobierno le vaya mal para que le vaya mal los argentinos y desde ahí tratar de construir una alternativa. La verdad que tiene que ser por el contrario. Si le va bien al gobierno desde el punto de vista económico, nos va bien a todos los argentinos y creo que eso es lo que deseamos todos, ¿no? Y ahora la reforma de la justicia en el comentario de Luis Bruckstein. Empezamos este comentario preguntándonos si Argentina avanza inexorablemente hacia una dictadura. Y uno se pregunta por qué se hace esta pregunta, que es una pregunta que no surge de la realidad. En realidad surge de un clima que están tratando de crear un sector que se opone a la reforma judicial y lleva al paroxismo cualquier propuesta con la cual no está de acuerdo. Para ser justos,
si fuera cierto que algún miembro del gobierno al iniciar este debate hubiera dicho que no iba a cambiar ni una sola coma de los proyectos que se enviaron, o si algún miembro de este gobierno hubiera dicho con relación a este tema de la reforma judicial, vamos por todo, entonces podría decirse en ese sentido que el gobierno hubiera contribuido en la creación de este pequeño clima, de este microclima que se ha creado. Pero lo real es que se demostró que esas dos afirmaciones eran mentiras. O sea que estos proyectos se están discutiendo absolutamente en forma abierta en el Congreso y que incluso el oficialismo aceptó modificaciones aún antes de que estos proyectos pasaran a discutirse en el Congreso, en la sala de debates. El peligro que tiene este mecanismo de llevar siempre al paroxismo, siempre un nivel absoluto de vida o muerte, cualquier debate que se produzca, es que finalmente lo que está escondiendo es el rechazo al debate, el rechazo a una idea democrática. Y eso crea un microclima que genera declaraciones que verdaderamente se constituyen en peligro para la democracia. Cuando una legisladora convoca a un sector de la población a reunirse frente al Congreso para impedir que los representantes del conjunto de la sociedad se expresen políticamente con relación a lo que se está discutiendo. O de la misma manera cuando el senador Ernesto Sanz dice que ojalá la situación económica de los argentinos empeore para así poder derrotar en las elecciones a este gobierno. Y probablemente lo más penoso de todo fue cuando se paró una legisladora en medio de este debate y acusó al CIPEC, una ONG no gubernamental, de haber amenazado y de haberla presionado para que vote en contra de la reforma judicial. Este organismo, este CIPEC, Centro de Impulso para Políticas Públicas de la Equidad y el Crecimiento, es un organismo que estudia políticas públicas, pero cuyos integrantes casi todos vienen de universidades privadas. Y se ha caracterizado en general porque de sus filas se ha provisto mucho el gobierno de la ciudad y el PRO. Estas tres declaraciones que hemos podido escuchar en el marco de un debate que se ha hecho en forma abierta, que se ha hecho de manera en que se ha permitido la incorporación y la modificación de las propuestas que se habían enviado, genera la idea de que verdaderamente hay una democracia de baja intensidad. Pero en este sentido es por la forma, más que por los proyectos que envía el gobierno, uno puede decir en este momento con los cuales se puede estar en desacuerdo o de acuerdo. Los proyectos seguramente no son perfectos, pero lo que no se puede hacer es convocar a impedir el funcionamiento democrático de un poder republicano como es el Congreso.